Esta historia es 100% cierta. Sucedió a fines de la década de 1980, cuando estaba en una casa un verano en un descanso de la universidad. Aproximadamente 2 años antes, mi papá había comprado una casa vieja con la intención de derribarla para construir una nueva casa. La casa fue construida en 1916 y, como la mayoría de las casas construidas de esa época, tenía un plano de planta realmente poco convencional. Había una sala de estar central y una cocina como cualquier casa normal, pero los 3 dormitorios se parecían más a apartamentos separados. Cada uno tenía su propia entrada exterior e independiente, un baño privado y una puerta que conducía a la sala de estar y la cocina del área común. Quizás el lugar originalmente estaba destinado a ser una pensión o algo así. Realmente no lo sé. La otra cosa que era un poco espeluznante de la casa era que todo estaba hecho de madera. Los techos, las paredes y los pisos eran todos marrones y nunca se pintó ni se enselló nada. Mi papá era un tipo muy bueno. Mientras esperaba los permisos y la financiación, dejó vivir ahí gratis a 3 de mis amigos a cambio de vigilar el lugar. Hacían muchas fiestas, pero a mi papá no le importaba mientras ninguno de los vecinos se quejara. Yo mismo fui a algunas de esas fiestas ahí cuando tuve la suerte de estar en casa y no a la universidad. Eventualmente, 2 de mis amigos se mudaron, dejando a mi único amigo ahí para vigilar la casa casi vacía por su cuenta. No era el tipo de persona que tenía miedo de vivir solo en una casa medio vacía, por lo que estaba bien con la situación. Estoy en casa una tarde cuando suena el teléfono. Es mi amigo y suena aterrorizado. Me dice que llame a la policía y que nos reunamos con él frente a la entrada de la casa, pero bajo ningún concepto entremos. Le pregunté por qué. Me dijo que hay un payaso loco en la casa. Aparentemente, estuvo enfermo de gripe en la cama durante los 2 días anteriores. Cuando finalmente se sintió lo suficientemente bien como para ir a la cocina a comer algo, se encuentra cara a cara con una mujer loca vestida con un traje de payaso y maquillada que comenzó a gritarle. Fue entonces cuando salió corriendo de la casa y, preso por el pánico, me llamó desde una gasolinera cercana. Llamé a la policía y luego conducí hasta la casa, que estaba a unos 3 kilómetros de distancia. Encontré a mi amigo en la acera de enfrente y estaba realmente conmocionado. Le pedí que describa lo que vio y me siguió diciendo que hay una payasa loca en la casa. Le pedí más detalles, algo más específico, y él la describió vestida con un traje de payaso blanco, con maquillaje rojo en toda la cara. Todavía está un poco enfermo, por lo que se veía muy mal, y sinceramente también me estaba asustando mucho. De ninguna manera iba a entrar en esa casa para investigar su historia. Después de lo que pareció una eternidad, aparece la policía. Mi amigo le contó exactamente la misma historia. Luego, el policía entró a la casa mientras esperábamos afuera. Después de unos 5 minutos, emergió escoltando a una loca payasa que se veía exactamente como la describió mi amigo. Tenía el pelo castaño, salvaje y despeinado, y llevaba un traje tipo jumper de una pieza, extraño, holgado y completamente blanco, que tiene un estilo similar al de este atuendo. Sin embargo, lo que era realmente inquietante es su rostro. Tenía un tubo de lápiz labial que se untó toscamente de rojo por todas las mejillas en un intento fallido, supongo, de hacer que se vieran sonrosadas. Aunque ambos estábamos asustados, el policía pensó que era gracioso. La payasa afirmó que era su casa y luego nos acusó de estar drogados y de invadir su propiedad. Cuando el policía le dijo que se subiera a la parte trasera de su patrulla, ella le advirtió que tenía amigos poderosos en Tinseltown que harían que lo despidieran. Cuando vuelve a hablar con nosotros, nos dice que no puede arrestarla por allanamiento de morada, porque la casa está medio abandonada. Dijo que lo mejor que podía hacer era llevarla a unas cuadras de distancia a esperar que no volviera. Esto, por supuesto, nos asustaba aún más. Sin embargo, afortunadamente, cuando realizan una verificación de antecedentes sobre ella, resulta que tiene una orden de arresto pendiente y en su lugar ir a la cárcel. Esta es la última vez que la vimos. Cuando regresamos a la casa, encontramos todo tipo de cosas locas escritas en los gabinetes de la cocina, con el mismo lápiz labial rojo que se frotó por toda la cara. También había algo de pescado de 10 días en el refrigerador que mi amiga nunca llegó a comer, que ella cocinó en la estufa y se comió. Sin embargo, lo realmente aterrador fue que esta mujer loca estuvo en la misma casa con mi amigo durante al menos un día mientras él estaba enfermo y medio delirando en la cama con fiebre. Probablemente era inofensiva, pero quién sabe qué habría hecho si se hubiera topado con él mientras dormía.
Su puerta estuvo abierta todo el tiempo. Afortunadamente, ella nunca lo hizo hasta donde sabemos. Viví con mis abuelos antes de irme a la escuela y soy muy cercano a ellos. Además, soy muy tímido y no tengo amigos o personas con las que salgo regularmente en la escuela. Quería acercarme y conocer gente nueva, así que me inscribí en un club de baile de salsa que se reunía los viernes por la noche. Le dije a mi abuela por teléfono y ella estaba feliz de que me expusiera. Me preguntó si iba con alguien, le dije que no, que iba a ir solo. Me preguntó si estaba seguro, que si ninguno de mis compañeros de cuarto quería ir. La idea de hablar con mis compañeros de cuarto me aterrorizaba. Podía manejar reuniones estructuradas, pero las conversaciones personales dejaban más espacio para que mi incomodidad se colara. Le dije a mi abuela que no estaban en casa. Ella me respondió que le incomodaba la idea de que estuviera caminando sola por el campus en la noche. Pensé que mi abuela solo estaba siendo sobreprotectora, así que le dije que estaba bien, que las calles estaban bien iluminadas y solo eran 10 minutos a pie. Estuvo de acuerdo en dejarme ir. Esa noche fue increíblemente divertida. Aprendí los pasos básicos y bailé alegres melodías latinas. Alrededor de las 10:30 me sentí lista para regresar a mi dormitorio, así que salí del edificio y me dirigí hacia mi dormitorio. Aunque el camino pavimentado por el que caminaba estaba iluminado por farolas, parecía más oscuro que de costumbre. Además, todo el campus estaba desierto. Normalmente había bastantes niños de mi edad dando vueltas, pero esa noche no había ni un alma a la vista. Llamé a mi abuela e hice una pequeña charla con ella mientras caminaba. Me quité los tacones y los llevé en mi mano libre. Ahora, el camino por el que caminaba pasaba por un tramo de acera que era perpendicular al que yo estaba tomando. Bajo una de las farolas, a unos 10 metros de distancia, noté una figura solitaria de pie de espaldas a mí. La figura, al oírme hablar por teléfono, se volvió lentamente hacia mí. Era alto y fornido, con el pelo rojo salvaje y parecía estar vistiendo una pijama azul claro. Su rostro estaba oscurecido por una máscara de payaso asesino. La máscara era completamente blanca, con las cuencas de los ojos de color negro oscuro y una sonrisa torcida y maliciosa. El tiempo pareció ralentizarse de repente. El payaso no se movió hacia mí, simplemente se quedó ahí, mirando. Sabía que tenía que pensar rápido. Contemplé mis opciones. Podía gritar como una niña y correr, acercarme a él y confrontarlo, o fingir que no me había asustado. Todo el momento que acabo de describir no pudo haber durado más de un segundo, pero ese momento para mí se sintió como una eternidad. Mi abuela por el teléfono me preguntó si aún seguía ahí. Ignorando lo que mi abuela me acababa de preguntar, decidí ir con el plan C. Rompí el contacto visual con el payaso e hice como que no me había asustado. Le dije a mi abuela por el teléfono que ya estaba en camino, lo suficientemente alto para que el payaso me escuchara. Mi abuela me preguntó que si estaba todo bien y qué estaba pasando. Su voz repentinamente se llenó de ansiedad. Con tanta confianza y despreocupación como pude, pasé por la acera donde estaba parado el payaso, sin dejar de charlar. Su cabeza giró lentamente mientras pasaba, mirándome hasta que me perdió de la vista. Me metí en el arco del edificio más cercano y probé la puerta, rezando para que estuviera abierta. Una vez que estuve dentro, me desplomé contra una de las paredes de concreto y rompí a llorar. Le expliqué a mi abuela lo que acababa de pasar. Mi abuela le gritó a mi abuelo que llamara a la policía del campus en su teléfono celular para que yo pudiera estar en línea con ella. Me levanté y comencé a caminar de un lado a otro por los pasillos vacíos, revisando cada puerta y ventana para ver si el payaso psicópata me había seguido. ¿Era solo un niño estúpido haciendo esto por un desafío? ¿O era alguien más con malas intenciones? Algunos de los payasos espeluznantes de las noticias tenían hachas o bates de béisbol. Yo no tenía ni idea si el mío estaba armado. Cuando mi abuelo trató de explicarle al oficial por teléfono lo que sucedió y que necesitaba ayuda, le dijo a mi abuelo: «Tu nieta necesita hacer la llamada ella misma». Aparentemente, la razón por la que tenía que hablar con ellos era para que pudieran estar seguros de que la llamada no era solo una broma o una razón estúpida como esa. El caso es que no aceptaron la llamada de mi abuelo. Yo tendría que colgar con mi abuela y llamar yo mismo a la policía del campus. Sin saber qué pasaría después, le dije a mi abuela entre sollozos que la amaba. Ella también me respondió que me amaba. Mi abuela también estaba llorando.
Llamé a la policía del campus y les dije que era yo y lo que había sucedido. El oficial en el teléfono envió a varios otros oficiales a buscarme, mientras yo me quedé hablando por teléfono con él, y le di una descripción del payaso. Mientras hablaba, escuché que se abrió una puerta, me quedé helada. Era el payaso, encontré una forma de entrar. Una oleada de alivios me inundó cuando vi a varios oficiales llegando por la entrada. Caminaron conmigo de regreso al dormitorio. Tan pronto como estuve dentro, cerré la puerta y la ventana y cerré las persianas. Llamé a mi abuela para decirle que estaba a salvo. Después de hablar por un rato más, dijimos buenas noches. Cuando tenía unos 16 años, fui a una fiesta con algunos de mis amigos de la escuela secundaria. Me emborraché bastante y pasé la noche en el sofá de mis amigos. Alrededor de las 3 de la mañana, me desperté para ir al baño. Bajé por el pasillo y me giré para entrar al baño, cuando casi me tropiezo con algo. Encendí la luz y encontré un muñeco payaso de aspecto espeluznante mirándome desde el suelo. No pensé mucho en eso. Lo pateé a un lado, hice mis necesidades y volví a dormir. A la mañana siguiente, le pregunté a mi amigo por la muñeca y me juró que en su casa no había tal cosa y que no está donde yo lo había dejado. Lo atribuía a que estaba borracho o que me estaba gastando una broma y lo dejé así. Unas 2 semanas después, mis padres estaban fuera de la ciudad y yo me quedaba solo. Cerré las puertas y me fui a dormir. Me desperté en medio de la noche y fui al baño justo fuera de mi habitación. Encendí la luz y esa misma maldita muñeca estaba sentada en el mostrador de mi baño mirándome con la sonrisa más espeluznante que he visto en mi vida. Esto me asustó y lo agarré. Salí por la puerta principal, bajé por el camino de entrada y lo tiré al bosque al otro lado de la calle. Mi amigo, en cuya casa me encontré por primera vez esa muñeca, no había estado en mi casa desde antes del primer encuentro. Esto realmente me molestó durante unos días, porque no tenía idea de cómo pudo haber viajado hasta mi casa. Incluso fui a buscarlo al día siguiente y ya no estaba. Avancé rápido 1 año. No había visto la muñeca desde que estaba en mi mostrador. Mi familia y yo nos habíamos mudado a unas 10 millas de distancia. En mi primera noche en la nueva casa me fui a dormir solo para despertarme unas 2 horas más tarde. Revisé mi celular para ver qué hora era y algo llamó mi atención en la vista periférica de mi ojo. Me giré hacia él y enfoqué la luz de mi teléfono hacia la almohada a mi lado. Ahí estaba el muñeco payaso, sonriéndome con su jodida y espeluznante sonrisa. Salí corriendo de la habitación y desperté a mis padres. Les conté la historia de la muñeca bastante rápido. Mi papá fue a checar la habitación, regresó unos 30 segundos después y me dice que no había nada ahí y que vuelva a dormir. No he visto la muñeca desde entonces y tengo 28 años. Sigo teniendo miedo a los payasos desde ese día.